El tema que vamos a tratar es el rechazo a la verdad. En Juan capítulo 18, verso 33 al 38. Dice así: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: ¿Tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Hermanos, esta misma actitud que tuvo Pilato ante el Señor al decir ¿qué es la verdad? Fue una manera sarcástica, no fue algo de duda. O sea, Pilato no estaba interesado en conocer realmente qué era la verdad, sino él simplemente le responde a Jesús de una manera sarcástica: bueno, ¿y qué es la verdad? Porque dice el texto que se da media vuelta y vuelve a salir con los judíos. Cuando hay una pregunta de duda, alguien se queda a esperar la respuesta, puesto que tiene una duda. Pero en este caso, la actitud de este Pilato era una actitud de rechazo a la verdad. ¿Cuál era este rechazo? La incredulidad. Y es precisamente lo que vemos en esta sociedad en la que vivimos. Un mundo tan confundido que no está interesado en conocer realmente la verdad. Estamos tan confundidos que en la actualidad la verdad no es la verdad, ni el error es el error. O sea, quiero que veamos esto. A lo que ellos llaman verdad, en realidad no es verdad. Y a lo que le llaman error, no es error, resulta ser la verdad. Un ejemplo de esto es la ideología de género. ¿Por qué? Porque algo que ellos afirman que es verdad, en realidad es un error. Y a lo que le llaman que es error, en este concepto de ideología, resulta ser la verdad. Entonces vean cómo el mundo está tan confundido que el concepto de verdad ya se ha diluido. ¿Qué es la verdad? Anteriormente la verdad era algo que se encontraba fuera del hombre. O sea, el hombre tenía que alcanzarla en estudios, mirar, porque había un parámetro de ver qué es la verdad. Pero ahora no se encuentra fuera del hombre, se encuentra y es parte del mismo hombre. ¿En qué sentido? ¿Cuántos han escuchado decir, bueno, es que esa es tu verdad? O sea, la verdad ya no es externa, ahora la verdad es parte del yo. Yo defino, según mi perspectiva, qué es la verdad. ¿No? ¿Cuántos han dicho, bueno, es que al final yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad? Resulta ahora que hay tantas verdades como personas. Porque cada persona considera que tiene un punto respecto a lo que es verdad. Entonces, la verdad es algo que pasa a ser privativo. O sea, pasa a ser parte según de la persona. Por esto no hay una verdad absoluta. Porque cada quien empieza a mirar las cosas de acuerdo al lente con lo que lo quiere ver. Y empieza la verdad a ser subjetiva. A tal grado, hermanos, hemos llegado en un mundo tan confundido que la misma biología no puede decirnos efectivamente qué es un hombre. Y no estoy refiriéndome a que realmente esté fallando la biología, sino que ahora la sexualidad en el tiempo en el que vivimos está definido de acuerdo a la percepción de la persona. Una persona puede ser biológicamente y genéticamente de sexo masculino, pero esa persona se percibe como mujer. Esa es según su verdad. Entonces vean cómo la verdad ahora pasa a ser un error. Y el error que ellos señalan, que lo señala la biología y la genética, es una mentira. O sea, vivimos en un mundo totalmente confundido, donde la verdad pasa a ser algo relativo. Hermanos, la verdad no es verdad si no está evidenciada a través de los hechos, de las cosas objetivas. La verdad pasa a ser solamente algo verídico cuando está reforzado por hechos. Por ejemplo, yo les digo, hace tiempo les di un ejemplo. Si yo les digo, estamos en un campo de fútbol, o sea, resulta que es una percepción equivocada porque los hechos y las evidencias no afirman lo que yo estoy diciendo. Pero si digo, estamos en una iglesia, esa verdad sí está respaldada por los hechos.
O sea, hay un lugar, hay unas sillas, se hizo algo que de alguna manera constituye parte de una iglesia. Pero a la larga, lo que observamos en el tiempo que estamos viviendo es que se ha perdido el parámetro de lo que significa verdad. ¿Qué es la verdad? En el texto que acabamos de leer, vemos cómo Jesús se refirió al concepto de verdad. Vamos a ver 3 puntos principales el día de hoy de lo que es verdad según la perspectiva que el Señor nos está dando, y posteriormente vamos a ver cuál es la respuesta a esta verdad, que de entrada es un rechazo. Ahora bien, en primer lugar, Jesús le está dando aquí a la verdad el concepto de revelación. El concepto de revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad no es algo que se perciba. No, yo me percibo mujer siendo niño genéticamente. La verdad, hermanos, no es algo que se perciba. La verdad no es algo que se crea en el razonamiento. No, es que bajo mi razonamiento, pues esto debe ser verdad. Recordemos que el viernes estudiamos el libro de Habacuc, donde es imposible limitar a Dios bajo el plazo humano. Es imposible limitar a Dios bajo el razonamiento humano, y es imposible limitar a Dios bajo el criterio humano. Nosotros necesitamos mirar a Dios, pero bajo la verdad que ha sido revelada por Él. Por eso la verdad, Jesús le dio un concepto de revelación. Vamos a ver por qué. Vayan ahí al verso 37 del capítulo 18 que acabamos de leer. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Fíjate el propósito. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es algo revelado por Dios. La verdad la trajo el Señor aquí a la tierra. La verdad es divina. ¿Por qué razón? Porque si Él tuvo que venir a la tierra a dar testimonio de la verdad, es porque la verdad no es patrimonio nuestro. La verdad no es patrimonio del ser humano. Tuvo alguien que traer para que nosotros conociéramos la verdad. Han leído Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y escuchen esto: lleno de gracia y de verdad. ¿No es cierto? Cuando nosotros leemos en Primera de Juan 1:5 y 6, Juan está diciendo: lo que hemos oído de Él, eso los comunicamos. O sea, al final vemos que el Señor vino a traernos que la verdad. La verdad no es algo que se perciba o pueda ser el resultado de la percepción o cómo te percibas tú en las cosas o el razonamiento. Es algo que viene revelado de parte de Dios. Ahora, si partimos de esa premisa, entonces la verdad no es algo que sea propiedad de los hombres. Vuelvo a repetir, es una revelación dada por Dios, lo que implica que Dios es la fuente de toda verdad. Si Dios es la fuente de toda verdad, partiendo de ahí, entonces podemos decir que la verdad es consistente con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que nosotros afirmamos que es verdad debe de ser consistente con el carácter de Dios. La verdad debe de ser consistente con la voluntad de Dios. La verdad tiene que ser consistente con la gloria de Dios. Ahora, esto implica que todo comportamiento humano, si no es consistente con su conducta, con lo que Dios ha revelado como verdad, resulta ser un error. ¿Por qué? Porque su conducta gira en torno a su percepción, a lo que él cree en su razonamiento que es verdad. Pero esa premisa parte de un fundamento equivocado, porque su origen no es en Dios. Su verdad, de alguna manera, de esa persona gira en torno a lo que él es. Fíjense nada más, hace unos enseñanzas atrás hablábamos acerca de que el sistema de pensamiento que predominó hasta el siglo XIV era el teocentrismo, donde todo el sistema giraba en torno a Dios. Pero ahora, después de ahí, cuando surge el Renacimiento en Italia y empieza a haber toda esta situación donde el humanismo y no, pues vamos a pensar, fíjate, tenemos la capacidad también el ser humano de pensar, de racionalizar, sucede que quitan a Dios del centro y se levanta el hombre y sale entonces, gira todo entonces en torno al hombre. Surge el humanismo. Y qué casualidad que ahora la conducta del hombre empieza a ser de una manera direccionada diferente. ¿Por qué? Porque ahora bajo el razonamiento humano empieza a tener una conducta distinta. Por ejemplo, cuando estudiamos lo que era la diversidad sexual, hasta
siglos atrás solamente se conocía dos sexos, ¿no? El femenino y el masculino, y la relación era heterosexual entre un hombre y una mujer. Pero resulta que surgen ciertos pensadores y dicen, no, ¿por qué limitar la experiencia sexual solamente entre el hombre y la mujer? Ampliémonos, abramos un abanico de posibilidades de disfrutar nuestra sexualidad, donde cada persona pueda experimentar su sexualidad de acuerdo y con quien quiera y como esa persona quiera. Y entonces surge el concepto de diversidad sexual. O sea, vean cómo la conducta del hombre empieza a ser modificada de acuerdo a su razonamiento. Un razonamiento que no parte de Dios. Por eso la verdad no la podemos nosotros tomar de acuerdo a cómo te percibas y al razonamiento humano. La verdad parte de lo que Jesús vino a revelarnos de Dios. Una de esas verdades fue cuando le preguntaron, oye Jesús, ¿tú qué piensas respecto al divorcio? ¿Cuál es la causa bíblica para poder dejar a la mujer? Entonces él, entendiendo cuál era el conflicto, que lo querían meter en una encrucijada, en un conflicto de decir, bueno, pues si yo digo que es la escuela de este Jalel o del otro, pues de alguna manera, pues es el conflicto está actualmente, ¿no? Uno decía que solamente por el adulterio, una falla sexual, y la otra escuela de pensamiento decía que por cualquier motivo. Entonces querían dejar a Jesús en esa decisión para ver en qué grupo estaba. Y Jesús, conociendo la actitud, le dice, parte desde el Génesis. Dice, ¿no han escuchado que lo que Dios creó no lo puede separar? Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios hizo al hombre y a la mujer. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la verdad que vino a traernos Jesús es que la relación bíblica aceptada por Dios es la heterosexual, entre un hombre y una mujer. Esa es la verdad, porque esa revelación fue la que Jesús vino a estipularnos a nosotros. La verdad no es patrimonio de nosotros. La verdad es divina, es una revelación que Jesucristo nos la vino a traer y es principios, pensamientos que son consistentes al carácter santo de Dios. Porque una relación heterosexual está en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios y sobre todo en lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Fíjense qué casualidad que precisamente Dios hizo al hombre y a la mujer y el matrimonio para que el matrimonio junto y unido glorifique a Dios. Una persona individual no tiene todas las capacidades para glorificar a Dios en el sentido de que no podemos manifestar a lo mejor todas las capacidades y virtudes, pero unido a otra persona, entonces tenemos la capacidad de mostrar de una manera más completa el carácter de quién es Dios. Y qué casualidad que el punto de ataque de Satanás es hacia el matrimonio. Destruir lo que de alguna manera es la imagen de Dios, porque la imagen de Dios quedó grabada en el hombre y la mujer. Y lo que Satanás busca es arruinar la revelación de Dios respecto al qué es ser hombre y qué es ser mujer. Entonces vean cómo el razonamiento humano, que a lo que llaman verdad de alguna manera está distorsionado. Y lo que le llaman error, resulta que bíblicamente sí es verdad. Por lo tanto, la verdad es todo lo que dice Dios que es. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado es lo que Dios dice que es. No hay vuelta atrás. El pecado es pecado, pero ahora le ponemos un título, mitómano. Está enfermo del alcohol. No, es que tiene una enfermedad. Hace tiempo yo estaba tratando escuché por ahí una situación en la que era una relación tóxica, ¿no? Se puede correr con estos términos tóxica en una relación matrimonial. Y resulta que la mujer me decía, es que yo lo entiendo y de alguna manera pues trato de sobrellevar las cosas porque él está enfermo, no puede controlar sus impulsos, ¿no? sus cosas. Casi me decía el animal que trae dentro, ¿no? Pero déjenme decirles algo. Esto no se trata de enfermedad. Si decimos que alguien es enfermo, estamos diciendo que la causa es patológica, o sea, que viene de afuera hacia nosotros. Por ejemplo, el COVID. ¿Alguien es culpable de enfermarse de COVID? No, tú platicabas y de repente atrapaste el virus. Cuando decimos que un comportamiento es el origen de una enfermedad, lo estamos eximiendo de toda responsabilidad. Y esa es la fase principal de la consejería bíblica. Llevar a la persona a ser la responsable de su estado emocional.
No, es que yo soy así porque usted no sabe cómo me trataron de niño. Si es verdad que la influencia en la que fuimos creciendo tiene un impacto, pero no nos define. No nos define. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que lo que Dios llama verdad, mantener la bandera de defender lo que la Biblia dice y nos ha revelado como verdad. Pecado es pecado. El juicio es lo que dice Dios que es. Hay muchos que hace tiempo que están diciendo que el Señor va a venir. Hasta muchos supuestos predicadores resultan que se burlan de esto. Pero déjenme decirles, va a venir en el momento preciso. Lo que estudiábamos precisamente el viernes, lo que Dios anunció con anterioridad de las cosas por venir, se van a cumplir, no en el plazo humano, porque bajo el plazo humano me puedo reír, mira que dicen y están locos, pero en el tiempo preciso de Dios les va a caer el diluvio, les va a caer el juicio. Van a ver que era verdad lo que la Biblia estaba anunciando con anticipación. ¿Y qué van a hacer? Van a querer correr al arca, pero la puerta va a estar cerrada. Fíjate nada más, se burlan y pueden hacer lo que quieran. Que eres un ignorante, eres un tonto. Tú crees esas fábulas. Pues ellos quieren fábulas peores. ¿No? Hermanos, hasta el mismo ateo vive como si Dios existiera. ¿Saben dónde saqué esta frase? Del psicólogo más prominente que ahorita hay en la actualidad, que precisamente es canadiense, Jordan Peterson. Una persona que el mismo gobierno canadiense le ha retirado su licencia para ejercer, porque él está en contra de la ideología de género y apunta mucho a la responsabilidad humana, lo que la Biblia menciona. A ese hombre solo le falta en un momento dado ser cristiano. El otro día lo escuché hablando de Jesucristo y lloraba, hablando de la persona de Jesús. Fíjate, la ley está escrita en las tablas del corazón del hombre. Pero él mismo dijo, hay muchos que no creen en Dios y viven como si Dios existiera. Y así es. Hermanos, nosotros necesitamos ver que lo que Dios llama como salvación es lo que Dios dice que es. No es por tus obras, no es por lo que tú hagas. Es por lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz. La moral es lo que Dios dice que es. Papá, pero ¿por qué te molestas si me voy a vivir con mi novio? Pues aquí estamos en una sociedad donde no pasa nada. Pues no pasa nada en la sociedad, porque la sociedad es una sociedad caída, bajo un razonamiento caído, que su percepción de verdad no parte de Dios. Pero la moral de Dios dice que eso no es bíblico, que es pecado, que te va a condenar. Entonces fíjate nada más cómo la verdad entonces debe de ser consistente con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que Jesucristo vino a revelarnos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Juan hablándole a la iglesia que precisamente se apreciaba de conocer la verdad, pero se conducía en territorio y acciones bajo el pecado. En segundo lugar, lo que vemos es que la verdad es absoluta. Fíjense cómo Jesús utiliza un artículo definido. Este artículo definido lo encontramos en el verso 37. Él dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escucha esto, para dar testimonio a la verdad. Él no habló de una verdad, él dijo la verdad, singular, no hay muchas, solamente hay una. La verdad, por lo tanto, hermanos, si solamente es una, es exclusiva. ¿Por qué? Porque excluye todo aquello que es mentira. ¿Han escuchado estas iglesias inclusivas que hace tiempo surgieron? Donde yo les comentaba, creo la semana pasada, que ahora aquí mismo en Canadá tenemos una mujer que dice que es atea, le confesó su postura a la iglesia y le dijo, soy atea, pero de profesión pastora. Si quieren así, ella decía, yo los puedo pastorear, y quedaron en un común acuerdo. Bien dice la Biblia que Dios los crea y ellos se juntan. ¿No? Ahorita vamos a leer un texto que respalda esta idea. Hermanos, la verdad es exclusiva. O sea, excluye que la conducta que nosotros llevamos. Miren, hay quienes dicen, el amor es incondicional. Sí y no, dependiendo cómo lo tomemos. Es incondicional porque la gracia de Dios está abierta, no importa
el estilo de vida que tengas. No importa quién hayas sido, no importa cómo hayas vivido, no importa cómo lo que te hayas transformado. La gracia de Dios está abierta. Pero llega un punto donde al tomar la gracia de Dios, entonces sí es exclusiva. ¿Por qué? Porque esa gracia no te permite vivir como seguías viviendo. Entonces el amor de Dios ya no es, en ese momento ya no se convierte así como que amplio, porque Dios nos sigue amando a una persona que viva en sus deleites y en sus pecados. Es lo que la Biblia dice, Salmo 5:5, Salmo 7:11. ¿No? De alguna forma Dios aborrece, ¿no? Y esa palabra aborrecer implica que eres enemigo de Dios. Hace unos años surgió esa polémica, no, que Dios sí ama al pecador, no, que Dios no aborrece lo que hace, pero que ama al pecador. Miren, la palabra aborrecer significa enemistad. Y en Romanos 5:11, Pablo lo describe, porque si siendo enemigos de Dios, ahora os habéis reconciliado por medio de Cristo. Entonces ya pone el punto de partida, el ser humano es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque rechaza la verdad. Y esta sociedad en la que estamos está igual. Al final Dios nos va a perdonar a todos. Porque según su razonamiento humano, si Dios es un Dios de amor, es imposible que enjuicie y castigue a sus criaturas. Tú como padre, ¿mandarías a tu hijo físicamente a torturarse? Razonamiento humano. Percepción torcida, que no se alinea a lo que la Biblia menciona. Porque Dios es amor, pero también es un Dios justo, que no va a dejar pasar por inocente al culpable. Entonces vean cómo el razonamiento humano está poniendo en tela de juicio lo que es el parámetro de lo que es verdad. ¿Cuál es el parámetro? La Biblia. Por eso el interés de ellos es cerrar la Biblia en las escuelas, cerrar la Biblia en todo lugar público, porque si cerramos la Biblia, entonces, ¿qué dirección vamos a tomar? ¿Qué nos va a decir qué es bueno y qué es malo? ¿Putin? ¿Biden? ¿Trudeau? O sea, ¿quién nos va a decir a nosotros qué es la verdad? Solo la palabra de Dios. Y si nosotros cerramos la Biblia, estamos haciendo el crimen completo. ¿Por qué? Porque si cierras la Biblia, estás condenando precisamente a un juicio que va a venir posteriormente y que van a acabar condenados porque no se pusieron a cuentas con Dios. Fíjate nada más la gravedad del asunto. O sea, no solamente es un concepto, o sea, lo que describe todo esto. Porque Herodes buscaba una definición filosófica, pero el Señor nos muestra en Juan 14:6 que la verdad no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una persona y tiene que ver con la persona de Él. Con lo que Él nos vino a revelar de quién es Dios su Padre. Entonces, la verdad excluye, es inmutable, no cambia, no se actualiza. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. La verdad no cambia. O sea, lo que si tuviera un cambio, entonces no es la verdad. ¿No es cierto? Porque la verdad no tiene un cambio. Entonces, concluimos que un hombre es lo que la Biblia dice que es. Y pasa lo mismo en el caso de la mujer. El asunto que ahorita estamos viviendo es que dentro de la iglesia, como fuera de la iglesia, hay falsos maestros. Vean lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Espero no equivocarme esta vez. Segunda Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La verdad es la palabra, se predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Vean la relación, casi el mismo texto, entre sana doctrina y verdad. Las utiliza como sinónimos, intercambiables, porque dice ahí el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y el verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído. O sea que la verdad viene a través de la revelación bíblica y se volverán a las fábulas. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. ¿Quieres ser caballo? Sé un caballo. Si tú quieres ser esto, no importa. Lo único que nos limita a ser lo que queremos ser es tu imaginación.
¿no? Dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermanos, la exhortación para nosotros es esta. Levantar el estandarte de la verdad. Porque la Biblia precisamente es definida, la iglesia es definida en la Biblia como columna y baluarte de la verdad. Lo mismo dijo Pablo a Timoteo cuando estaba instruyendo a Timoteo y le dice, en lo que mientras voy, ocúpate en esto. Y le da la instrucción, la iglesia es la columna de las verdades del evangelio. La proclamadora. Y si nosotros como iglesia empezamos a cerrar la Biblia y empezamos a meter motivación, pues los voy a motivar para que se hagan bien. Hermanos, a estas alturas necesitamos ir cambiando el chip, renovando nuestros pensamientos. Ya deja de postear a esos cuates que nomás te quieren calentar la mente. Nada más tienen el fin de calentar tus emociones. No, si voy a decir una supercampeona. Sí, podrás hacer lo que quieras, pero nunca llegar al carácter de un hijo de Dios. Porque alimentar las emociones es alimentar la carnalidad si no está alineada al carácter de Dios. ¿Por qué tantos niños infantiles dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque no hay solidez, no hay carácter. Por eso Pablo, en 1 Corintios, le dice, hablando a la iglesia, oye, he escuchado que muchos de ustedes andan con pleitos, chismes, play y tal cosa, dice. Entonces dice, ¿no sois carnales y andáis como carnales? El escritor a los hebreos, en Hebreos 6, le dice, oye, yo quisiera hablarles de tal manera y hablarles del tema del sumo sacerdocio, pero observo que no tienen la madurez. ¿Por qué? Porque han sido holgazanes. Es lo que la Biblia dice. Y dice, han sido, o sea, no se han ocupado en su vida espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Que la iglesia, al no crecer con la palabra, entonces se vuelve un momento inmadura. Y reaccionamos como niños espirituales. Entonces, el asunto aquí es de que ya muchos de nosotros debemos de ir creciendo en nuestra vida espiritual. Que me dijeron que quizá que no puedes soportar lo que te dijeron. Vivimos tanto en nosotros mismos. O sea, hay tanto, giramos como si fuéramos el ombligo del mundo. Hermanos, Dios está permitiendo levantar a uno que está al lado tuyo para trabajar en tu carácter. Llegamos esta semana precisamente le decía a mi esposa, fíjate que he sobrado esto en mí. Antes no lo había visto. No sé si antes era así o apenas está surgiendo, pero yo creo que siempre era así. Y ahora me estoy dando cuenta de lo mal en este aspecto de mi vida que necesito corregir. ¿Por qué? Porque Dios empieza a mostrarnos cosas que de algún momento nosotros pensamos que ya caminamos en el tercer cielo. Ay, sí, dice el Señor. No, espérate, vamos a ver si es cierto. Y pasa una radiografía y miras lo mugroso que estás. ¿Sí o no? Nos observamos que la palabra de Dios es ese espejo. Una de las funciones de la palabra es mirar el estándar que Dios ha establecido y ver lo podrido que todavía tenemos en nuestro corazón. Es por eso que la justificación es la base de tu salvación. ¿Por qué? Porque en la práctica seguimos caminando chueco. Entonces, si hay pecado en ti y Dios es santo y no tolera el pecado, ¿cómo es que te puede recibir? Porque has sido declarado justo. La justificación es una declaración legal. Eres justo. Dios te ve como si nunca has violado un solo mandamiento de Él. Fíjate, la base de nuestra salvación es la justificación. Yo no entiendo todavía que esto y el otro. Las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios hacen jaque mate a todo eso. ¿Por qué? Porque el ser humano no es perfecto. Hermanos, luego somos tan idealistas que yo digo, ¿a poco sí se creen que ni van al baño, como dice nuevamente? Perdónenme la expresión, pero es que ya raya en algo así. O sea, eres de carne y hueso también. ¿No es cierto? ¿Tú crees que estando en carne y hueso Dios te va a aceptar? Estando en tu podredumbre espiritual. ¿Por qué nos acepta? Porque nos ve a través del sacrificio de Cristo. Y ahora dice Romanos que Él nos ha pasado a un estado en donde ya podemos tener una comunión con Él porque ya nos ha santificado, nos ha apartado de Él, una posición.
No está diciendo que sea algo práctico, es una posición donde ahora estamos colocados por los beneficios del sacrificio de Cristo. Es por eso que tú puedes orar. A ver, ¿por qué si estás ahorita en un momento dado que dices, híjole, no se ando patinando aquí, ¿por qué puedes orar y entrar en la presencia de Dios? Porque la sangre ha sido derramada. O sea, alguien pagó por ti, se abrió, ¿no es cierto?, el velo, se corrió. Y ahora tenemos esa justicia de Cristo en nosotros, la cual Dios la toma como si fuera nuestra y podemos entrar a su presencia. Si no, caeríamos muertos. Porque el mismo Dios de la Biblia no ha cambiado. Y así como aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban y caían muertos por la vida que llevaban, ahorita ese mismo Dios sigue siendo el mismo. Y la Biblia dice que ahora todos nosotros somos sacerdotes. ¿Te imaginas entrar a la oración y... Oye, amor, ¿vas a querer tal? Uy, ya tiene ahí 3 horas, se viene espiritual. Y ¡pac! No, pues se atrevió a acercarse a Dios así. ¿Por qué no sucede lo mismo si es el mismo Dios que no cambia? Porque la gracia de Dios, la justicia de Dios ahora es nuestras vestiduras. La misma justicia que vistió a Adán y Eva en el Génesis es la misma justicia que en la cual estamos revestidos nosotros. Fíjate cómo hay muchos cristianos que todavía como que, de verdad, y hace tiempo que estamos estudiando eso. Déjenme decirles algo, mientras más pasa el tiempo, les soy honestos, más entendimiento tengo de esas doctrinas. ¿Por qué? Porque ahora entiendo un poco más. Y entiendo un poco más. Y eso nos llena de emoción. ¿Por qué? Porque ahora tengo esa confianza en el Señor. De que ahora cuando Él venga, miren, nos vamos a ir con Él. Porque no es tus méritos. Porque muchos andan, y cuando venga, ¿qué va a pasar conmigo? Ay, como si tu salvación tú la sostuvieras, man. No. Fíjate, ahí te das cuenta que sigues pensando en un evangelio de obras. ¿Por qué? Porque tú sostienes tu salvación por lo que tú haces. Yo siempre he llegado a la conclusión que es el mayor insulto que se le puede hacer al sacrificio de Cristo. Es el mayor insulto. ¿Por qué? Porque es como decir, lo que tú hiciste en la cruz, todo ese esfuerzo, ese sacrificio, esos latigazos, ese ser abofeteado, el ser atravesado por una lanza, el ser expuesto literalmente a sus órganos, no sirve para nada. Porque mi salvación, cuando vengas, yo me tengo que portar bien para irme contigo. Es un evangelio de obras. Y entonces, ¿qué es la justicia? Entonces, ¿qué con la justificación? Necesitamos estudiar más. ¿Por qué? Porque es ahí en el estudio donde miren, encontramos una libertad. Y es como, es que causa un efecto doble. Porque muchas veces la idea es, no, ahora sí que decir, para irte con el Señor, pórtate bien. Porque la idea es buscar que la gente se porte bien. Pero y causa un efecto al revés. Pero cuando una persona entiende que no es por su comportamiento, entonces descansas y no andas con que ya pequé, ya dices, no, ahora sale de una manera natural el vivir para Dios por amor. Y entonces es donde dice la Biblia, en donde hay amor no hay temor. Y qué casualidad que es en la carta primera de Juan, donde Juan les dice, primera de Juan 5:13, estas cosas os escribimos para que el que cree en Él sepa que tiene vida eterna. Y donde hay amor, donde se ha perfeccionado el amor, no hay temor. Fíjate nada más. Entonces, hay muchos que se han metido en la iglesia, hermanos. Ya dejen de postear sus barrabasadas de aquellos. Sí, miren, no tiene nada de malo lo que dicen. Solamente que no te van a edificar. Sí, te edifican el terreno emocional y aquí terrenal, pero nunca te va a conformar al carácter de Dios. Porque esos mensajes nunca te dicen, muere a ti mismo. Oye, sirve a los demás. Oye, haz aquello. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la carne y es lo que no queremos. Pero si alimenta la emoción superficial. Oye, voy a ser una campeona, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están esos supercampeones? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hermanos? 2024 y seguimos igual. No podemos hacer eso. El Señor viene y a muchos, no es de que se vayan a quedar. El asunto es que cuando estén delante de Dios, dijimos que el evento posterior al arrebatamiento es, a ver, Pancho López,
Eres salvo, a ver, vamos a ver tus obras, y de repente, bueno, sí, no, el fuego consumió tus obras, eres salvo como por fuego, pues pásale, pero en pocas palabras, solamente es como los de Juan. ¿Qué decían los de Juan 6 sobre todo? Hay muchos que seguían a Jesús por lo que Él les daba. Esos de plano sí no fueron creyentes. Pero hay muchos cristianos que genuinamente pueden ser cristianos. Ahí tenemos la evidencia, ahí tenemos a un Lot como evidencia, que nunca se ocuparon en su vida espiritual. Sí fueron salvos como por fuego, pero nunca hicieron nada. Nunca, todos los beneficios que Dios nos dio a favor nuestro, no fuimos responsables con eso. Lo que decíamos en el mensaje de Año Nuevo, Dios te capacitó con dones, talentos. ¿Qué estamos haciendo? No, me voy a ir a predicar. No, espérate, también hay un orden. Ahora que ya empieza el desorden, ¿no? Hay un orden. Hay un orden, hay algo establecido, ¿no es cierto? Y es ahí donde necesitamos trabajar. El tercer punto en base a esto es que la verdad es objetiva. ¿Por qué? Porque el mismo texto que leíamos de 2 Timoteo 4 dice en el verso 2, predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con la paciencia y la verdad. Y dijimos, si la sana doctrina aquí es utilizada como verdad también, sinónimo, entonces la verdad es objetiva. ¿Por qué? Porque examina el corazón del hombre. Comprueba lo que hay en nuestro corazón y sobre todo transmite una verdad de Dios. En pocas palabras, se puede definir en términos que tienen un significado preciso. ¿Cuál es? Una vida transformada por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros que asumimos que creemos en la verdad hemos sido transformados por esta verdad? Hemos sido transformados. Hermanos, a veces que no sé si ustedes sienten el peso de que ya, Señor, ven por nosotros. O sea, ahorita cantábamos una alabanza que muchos dicen, no, que esa no es bíblica, que quién sabe qué. Pero me identifico mucho con eso. Porque hay veces que solamente levantamos las manos por inercia. ¿No es cierto? ¿Quieres dejarlo todo ya? Y a veces que solamente caminas porque sabes que esa es la voluntad de Dios. Y de ahí sale otro principio en la consejería. ¿Cuál es? No hacer lo que tú sientas. Yo siempre les digo, ¿por qué te llevó a no hacer esto, a hacer aquello? Es que yo siento, bueno, no lo dicen literalmente, pero al final detrás de eso es un sentir. Como yo no siento hacer tal cosa, entonces no lo hago. Como yo no siento, entonces pues no. Y entonces se vuelve decisiones que están fundamentadas de acuerdo a tus emociones. Cuando ya no sientas ser un campeón, ya no vas a querer hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos aprendemos en un momento dado en nuestro carácter y en la madurez que no es lo que yo sienta, es lo que sé que es correcto. Solamente hay que seguir levantando las manos, seguir marchando, seguir haciendo las cosas, que fue lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés le dice al Señor ahí en el libro de Números, Señor, ya estoy harto, ya no quiero más, tu pueblo. ¿No? Y ya. Y el Señor le dice, continúa. Te falta mucho todavía, Moisés. O sea, tu carácter te falta mucho. ¿No? Y un hombre, fíjate cómo es. Vean la seriedad que son las cosas de Dios. Un hombre que dice la Biblia que no ha habido alguien tan manso como Moisés. Una falla lo dejó fuera de la tierra prometida. Fíjate nada más, ¿cuántas hemos tenido nosotros? Y aquí seguimos. Esa es la gracia de Dios, la bondad, la misericordia. Hermanos, no hay muchas verdades, solamente es una. Y ante esta verdad se requiere una respuesta nuestra. Por eso la verdad es pasiva, no es pasiva, es activa. Requiere de nosotros acción. Dice ahí en verso 37 otra vez de Juan capítulo 18. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Juan 18, 37. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y escucha esto, todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. ¿Qué fue lo que hizo Pilato cuando le dijo a Jesús qué es la verdad? Dio la media vuelta y se fue con los judíos. Pero aquí Jesús está diciendo que el que realmente tiene la intención de preguntar de una manera de duda de qué es la verdad, pero con la intención de realmente aprender, es aquel que no solamente se queda a escuchar cuál es la verdad, sino el que oye mi voz, dice, en pocas palabras, en que la practica. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír, según el diccionario, es un estado de pasividad, donde es como la respiración. Tú no te das cuenta que estás respirando, a menos que seas consciente. Oír es eso. Estamos hablando, escuchamos ruidos, pero escuchar se requiere algo activo. No es pasivo, es actividad, porque se requiere la cognitividad, la recepción, o sea, estar consciente. Y es a esto lo que el Señor está diciendo. Porque hay muchos que vienen a escuchar en la general, toda la iglesia en general, de la iglesia de Cristo, pero por eso decía el hermano en esta mañana, son olvidadizos. Sí escuchan, pero olvidadizos. Lo que el Señor dice, que el que es de la verdad, oye. O sea, está atento. Ok, ya es esto. Y es activo, lo practica, lo vive. Oír es la actitud de obedecer, en pocas palabras. Y es una de las primeras características que Juan anuncia en su carta. Primera de Juan debe de ser vista a la luz de las evidencias que nosotros como cristianos debemos de manifestar. Si realmente somos creyentes. Y una de las primeras evidencias es la obediencia. Éramos obedientes. Y qué casualidad, que no es ninguna casualidad, lo digo de una manera sarcástica, que Mateo 7 del 22 al 23, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, en la parte del último texto del versículo dice, ellos no van a entrar. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Esa palabra hacedor significa o se refiere a una persona que es practicante, que está de alguna manera empeñada en hacer algo. Pero ahí viene algo que nos menciona a que esa persona está empeñada, maldad. Y la palabra maldad es un término que es anomia, en contra, nomos ley, o sea que va en contra de la ley de Dios. O sea, en pocas palabras se traduce que todos aquellos que dicen, pero el contexto es gente que se aprecia de ser cristiana. Porque ellos decían, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. O sea, son cristianos que se percibieron como cristianos. Fíjate nada más, se percibieron. Está bueno para un tema así, ¿no? Me percibo cristiano. O sea, se percibieron cristianos, pero la realidad era que eran desobedientes a la ley de Dios. Por eso dice, no te conozco. Y una de las primeras evidencias que maneja Juan es nuestra obediencia. Fíjate nada más. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Aquí Jesús lo está diciendo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Lo que quiere decir que existe una respuesta concreta y coherente de parte de quien estamos escuchando. Si yo digo, yo estoy escuchando la verdad, entonces mi respuesta ante esa verdad, ante lo que yo estoy escuchando, es coherente. Si dice, por ejemplo, no matarás, vas y matas, no es coherente. Pero si dice perdona, vas y perdonas, entonces esa actitud de nosotros es coherente con lo que yo estoy entendiendo que es verdad. Porque se alinea al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuánto de esa verdad nosotros estamos practicando? 2024 y sigues de rencoroso. 2024 y sigues de mentiroso. 2024 y seguimos todavía con todas estas cosas. Porque si decimos creer la verdad, debemos de vivir de acuerdo con esta verdad. ¿Están de acuerdo? Vivimos con esta verdad. Hermanos, eso requiere algo práctico de nosotros. La reflexión que subí esta semana a WhatsApp, al Telegram, que yo sé que no era una reflexión como para poner amén, porque la cruz nos queda muy pesada todavía a muchos de nosotros. ¿Sí o no? Pero si no puedes decir amén, por lo menos escribe ouch. ¿Sí? Pero, ¿qué está pasando con nuestro cristianismo? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Con esa vida de comunión con Dios. Pero nos creemos capacitados para ir y ganar a las naciones.
Fíjate hasta dónde nosotros necesitamos mirar la verdad y ser transformados a través de esta verdad. Carácter en nosotros, disciplina, entrega. Yo quiero felicitar el viernes, fue uno de los viernes que tuvo más audiencia. No puedo decir que fue así total, pero a comparación del año pasado hubo más audiencia. Yo pregunto, ¿cuál es la causa por la que no se viene? Aquellos que no hicieron amén o no leyeron el Telegram, ahorita los vamos. ¿Cuál es la situación? A menos que sea, ¿sabes qué? Efectivamente es algo visible, mira, me tocó trabajar o estoy muy enfermo, ok. Pero si no hay razón, ¿tú sabías que uno de los mandamientos es congregarte? Yo les quiero hacer una pregunta para ir razonando esto. Y no lo vean así como que, no. ¿Cuántos de nosotros dejarías 2, 3 días sin comer? Es algo que tú sabes que tu cuerpo lo necesita. Es natural. Ahora, el alimento espiritual también es natural al espíritu. No te congregas y ni siquiera te discipulas. Mira, el congregarse es un mandamiento, lo que implica que igual así lo ve, es un pecado así como lo ve Dios cuando no amamos, no perdonamos, porque es parte de eso, son mandamientos. Los mandamientos nos direccionan. La ley de Dios tiene esa función, dirección, nos orienta, así como la ley humana. Si no hubiera leyes en este gobierno, pues todos andaríamos haciendo lo que querramos. Pero la ley nos orienta, nos limita, nos dirige. La ley de Dios es igual, nos dirige. ¿Qué nos dirige? Hacia la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros decimos conocer la verdad, entonces nuestro comportamiento debe de alinearse al carácter, a la voluntad y a los deseos de Dios. Y ese es el deseo de Dios. Y no estamos ordenados. No estamos ordenados. Si recibiéramos un alimento que papitas y tu chip y tus palomitas y tu coquita, estoy de acuerdo. Pero los hermanos que vienen aquí y se paran y enseñan, se han esforzado, se han entregado. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros para con ustedes. Y hay otro compromiso de ustedes para con nosotros. ¿Cuál es? Venir a ser alimentados. Venir a ser alimentados. Yo sé que este tipo de enseñanzas no gusta muchas veces, pero es necesario. Le pones una pizza a los niños y le pones ahí su sopita de verduras y todo, ¿qué va a comer? Todos entendemos que va a agarrar la pizza, ¿no? Y así somos en lo espiritual. No queremos el alimento así más flojo, donde no haya compromiso, no haya entrega. Por eso el mundo está tan confundido. Porque ahora, ¿sabes hasta dónde ha llegado la confusión? Que aún mismo en reuniones, mira, o sea que también eres cristiano y te va haciendo lo mismo. Pues antes creíamos que el cristianismo era así, que no hacías eso. Pero ahora eres un cristianismo más contemporáneo. Hay una confusión ya, donde se llega a pensar que el cristiano también es parte de este mundo. En sus prácticas, en lo que hacemos. Hermanos, somos cristianos. Somos creyentes. Por eso hay una historia, no sé si sea real, de Alejandro Magno, que leí, escuché por ahí. Y él decía que dentro de su ejército había uno que también se llamaba Alejandro, pero que era bien desordenado. Y fueron con Alejandro y le dice, oye, Alejandro, dice, fíjate que en el ejército, pues hay uno que anda bien desordenado, no trae el uniforme, no porta el uniforme, no llega a tiempo, es de carácter, no se puede soportar. A ver, tráiganlo, dice. Pero para entender esto necesitamos entender cómo era Alejandro. Alejandro fue discípulo de Aristóteles. Alejandro fue una persona dotada en el campo militar. O sea, era una eminencia este joven, porque era joven, murió muy joven de edad. Pero es una persona que de alguna forma fue instruida, disciplinada por su mismo padre, macedonio. Pero resulta que le llegan esta noticia y pasa el soldado. Y le dice, oye, ¿cómo te llamas? Alejandro. Y dice, ya tenemos un problema. ¿Sabes? Al llamarte Alejandro, de alguna manera no me estás representando a mí porque yo soy Alejandro también. Y yo no me identifico con eso. O cambias de conducta o te cambias de nombre. Déjenme decirles algo, de esa misma manera. O cambiamos de conducta o nos dejamos de llamar cristianos. Pero este 2024 necesita el Señor un compromiso genuino de nuestro corazón. Somos cristianos.
Démonos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a derramar nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que somos tan ligeros en lo que hacemos. Somos tan ligeros en lo que decimos. Somos tan ligeros en nuestro compromiso. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que nuestro corazón, Señor, sea un corazón que te ame. Sea un corazón que te adore. Sea un corazón que conforme pase el tiempo se vaya amoldeando a tu carácter. Señor, perdona todo aquello que nos ha conformado a la verdad bíblica y que tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra conducta. Señor, perdónanos. No queremos menospreciar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en una cruz. No queremos menospreciar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Perdona nuestra falta de compromiso, nuestra falta de entrega. Perdónanos, Señor, por menguar en nuestros principios, por el no querer discutir con el familiar que qué va a pensar, que me vayan a tachar de religioso. Señor, prefiero quedar bien contigo a quedar bien con las personas. Hermano, la instrucción que le dio Pablo a Timoteo fue clara. Predica la palabra. Van a surgir falsos maestros. Ya los hemos visto, ya han estado ahí siempre. Pero ahora vienen con más fuerza. Porque tienen piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No buscan tu bienestar. Se visten como ángel de luz, decía Pablo en 1 Corintios. Son apóstoles fraudulentos que aman el dinero y el único interés que tienen de ustedes es precisamente el bolsillo. Que el Señor te dé entendimiento de estas verdades. Pero no puedes romper tu compromiso con Dios. No puedes serle más fiel a ese que al Señor. No le puedes ser más fiel a un predicador que no se alinea al mensaje de Dios, que a Dios mismo, que a la verdad misma que es Jesucristo. A estas alturas ya no. A estas alturas ya no te puedo hablar como a un niño. A estas alturas necesitas comer alimento sólido. A estas alturas necesitas ser instruido, exhortado, alimentado con la palabra de Dios. Ya no solo son palmaditas. Ahora ya despierta, despertemos para el Señor. Vivamos para Él. Entreguémonos a Dios. Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, Señor. Si tienes a bien usar nuestra vida, aquí estamos, Señor. Si tienes a bien usar esta iglesia, usar a nosotros, estos hermanos que estamos aquí, Señor. Reconocemos que no somos los perfectos, los más doctos, los más diestros. Por si queremos, Señor, hacer tu voluntad. Si queremos, Señor, hacer lo que nos has llamado a hacer, Señor. Aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor.